Hola a todos, un gusto tenerlos otra vez aquí en Raíces del Noreste, este espacio para hablar de lo que es nuestra cultura, gastronomía, historia, genealogía, arquitectura, todas nuestras raíces que nos hace ser norestenses. Está conmigo, yo soy Gina Cabrer, investigadora histórica y genealogista, representante del patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y se encuentra conmigo Asael Holz, encargado de nuestra parte cultural, y el día de hoy tenemos un súper invitado, Francisco Javier Alvarado, historiador, que nos va a hablar de la conformación del nuevo Reino de León. Bienvenido. Muchas gracias. Hay que referir, para hablar de la cuestión del Reino de León, hay que referir a su fundación. El capitán Luis Carvajal y de la Cueva, por una capitulación del rey Felipe II, viene y forma lo que viene siendo el nuevo Reino de León, a diferenciarse con la Nueva Galicia, con la Nueva Vizcaya, con el Nuevo Santander, y así estaba conformado los reinos en lo que llamábamos la Nueva España. Entonces Carvajal en 1579 forma lo que viene siendo el nuevo Reino de León, hoy Nuevo León, ¿verdad? Y hacia esa fecha él llega con una serie de gente saliendo de San Lucas de Barrameda, en la costa española y portuguesa, y llega a América, a la costa veracruzana, y viene bordeando toda la parte de la zona de la costa hasta llegar a Pánuco, donde él es ahí un personaje importante en la conformación de ese lugar, para luego introducirse a lo que viene siendo el Reino de León. Esa fue su llegada acá, a América. Llega Carvajal, llega con 400 peninsulares y llega también con franciscanos. ¿Con quién llega? Llega con franciscanos, llega con gente que se dedicaba a construir, a construir iglesias, a construir barcos, a construir una serie de elementos para ir formando su cuadro, que eran 200 leguas cuadradas, lo que fue el Reino de León. Y entonces viene bordeando hasta llegar hasta formar incluso lo que viene siendo hoy la villa de Monclova, ¿sí? Hoy la villa de Almadeno y Monclova, y que es una de las primeras partes que él llega hacia estos lugares, luego de estar, sin embargo, en San Luis Potosí, bueno, lo que hoy es San Luis, porque inicialmente se llamó San Luis Potosí, donde era un lugar de minas, y posteriormente le ponen Potosí, porque en Sudamérica, no sé si en el Perú o por allá, hay unas minas muy bondadosas, muy grandes, que se llamaban el Potosí, y por eso ahí le ponen San Luis Potosí. Cuando ya llega al Nuevo León, él hace una serie de descubrimientos en lo que llamábamos la Sierra de la Parra, la Sierra de los Remedios, y finalmente se quedó como la Sierra de San Gregorio. Esa parte de ahí, que es en la parte superior de Higueras, en el pico más grande, hagas de cuenta que ahí, aledaño a ese lugar de descubrimientos de minas, que había una gran producción de mina de plata, de marcos de plata, que él, cuando llega a Carvajal acá, no solamente le manda la cuestión de la plata y lo que se descubrió ahí. Ahí había infinidad de minas en lo que llamábamos la Cueva de León, y aledaño a eso, lógicamente, que forma, en su capitulación traía la formación de dos villas, que es la villa de la Cueva de León, inmediata a ese pico. ¿Que viene siendo Cerralbo? No, está aledaño al pico más alto, que es en la sierra que les estoy mencionando, donde ahí es Justicia Mayor, un personaje que viene con él, que se llamaba Lucas de Linares.
y que estaba aledaño a esos descubrimientos de minas. Ok. Y luego después de ahí forma la villa de San Luis, que viene siendo la ciudad de Monterrey. Él forma la ciudad de Monterrey como la villa de San Luis, que posteriormente don Diego de Montemayor, que era el tesorero de él, hay una despoblación de todos estos lugares, y él viene posteriormente desde Saltillo, emigran a distintos lugares estos españoles, y luego vuelven otra vez en el 96 y forma la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, hacia 1596, el 20 de noviembre. 20 de noviembre de 1596. Vuelven otra vez y ya, pero él ya conocía todas estas partes. Carvajal ya había fallecido en ese momento. No, Carvajal se va a la Inquisición, sí, exactamente, sí. Él muere entre 1590 y 91 en México. En México se lo llevan porque lo juzgan de judío y de que traficaba con indios, que vendía indios y que hacía tráfico de indios y de esclavos, de negros y de esclavos y de indígenas. Entonces le achacan eso y se lo llevan a México y allá le hacen un juicio a toda la familia. Incluso lo queman en la hoguera, la Inquisición, a mucha parte de su familia. Porque la capitulación que él trae decía que todos sus descendientes tenían el derecho a ser parte de la formación del Reino de León que él traía. A heredar. Sabemos que llega Carvajal, llega con estos españoles peninsulares que vienen de acá, de la raya entre España y Portugal, vienen aquí a vivir. ¿Qué se encuentran? Bueno, pues acuérdense que la parte norte del país, lo que era la Nueva España, estaba plagado de indios chichimecas o guachichiles, que es una forma genérica que se les llamó de Zacatecas hacia el norte. Guachichiles o chichimecas es una forma genérica porque todo esto de la parte norte estaba diseminado en naciones indígenas. Sí, pames, borrados, janambres, gualahuizas, que es un término que transformaron luego los mismos españoles, y ahora actualmente era una misión de indígenas que ahora se llama gualahuises, escrito con H, pero era gualahuises con G y diéresis, y era un concepto que era indios gualahuizas. El concepto original era Nación Indígena Gualahuizas. Lo mismo con los guajuco. El mismo que el cuajuco, en vez de ahora el concepto es guajuco con G, pero la palabra correcta era Nación Indígena Cuajuco. Cuajuco, con C de circo. Y eso en los documentos coloniales que yo he paleografiado en el archivo de Monterrey, que es el archivo colonial más importante que tenemos nosotros. ¿Puedo preguntarle qué es paleografía? ¿Nos puede...? Sí, claro. Paleografiar es la lectura o la traducción del documento antiguo español. Sé que son jeroglíficos bastante difíciles de entender porque es un español antiguo. Entonces, para estar paleografiando un documento de la época, pues es muy complicado porque en muchos casos abrevian algunas palabras españolas o bien incluso el lenguaje que ya no se utiliza, ni el mismo lenguaje indígena náhuatl, que en el caso de eso le llamaban el lengua mexicana o lengua castellana, y que había exactamente lo que le llamaban los españoles el intérprete juramentado para poder entrevistarse con los grupos indígenas. Entonces llegamos con intérpretes. Así es. Llegamos con intérpretes y nos encontramos con indígenas que no son igual que Mesoamérica. Aquí son chichimecas. ¿Qué costumbres diferentes había entre Mesoamérica y Chichimeca?
Bueno, las costumbres están totalmente distintas, porque acuérdense ustedes que la región nuestra, tenemos en la parte sur de Nuevo León la región semidesértica. Bueno, los indígenas, ¿de qué se alimentaban en esa zona? Por ser una zona de ese tipo, de esa naturaleza. Pues se alimentaban del mezquite, del nopal, de la tuna, del venado, de los animales salvajes. De eso se alimentaban, esos eran sus alimentos. Por ejemplo, la flor de palma, los quelites, el sotol, las biznagas y una serie de elementos. Por ejemplo, miren, la biznaga tiene una característica muy importante, que es una planta desértica espinosa. Bueno, ¿qué pasa cuando en esa región no hay agua? Esa planta, la parte de dentro, da un tipo de esponja muy húmeda, haga de cuenta con agua. Y en la parte superior de la biznaga da un bulbo que se llama el cabuche, que también es un alimento indígena. El cabuche es un bulbo de color rojo, verde y de otro color amarillito, que ese lo coces con ajo, con cebolla, con ajo, y luego lo guisas. Y es un manjar, es un manjar indígena. Hay que probarlo. Incluso el peyote es un elemento que está en la parte del suelo y que las cabras en el monte con las pezuñas lo van descubriendo. Pero es un bulbo en forma de cono. Es un elemento que los indígenas usaban incluso para sus danzas Mitotes. o mitotes o tlatoles. El tlatole es una palabra indígena que siempre se utilizó para las conversaciones entre ellos cuando se iban a atacar a los españoles a sus lugares de donde estaban, ¿no? Era su código para comunicarse Al momento de atacar. Al momento de atacar. Y exactamente, yo les explicaba anteriormente a esta charla que el alzamiento indígena era decir que primero hacían el tlatole y luego distribuían las flechas y los arcos, una gran cantidad entre las demás naciones indígenas, para luego atacar a los españoles, atacarlos. Y eran tan diestros en el arco y en la flecha que eran muy exactos, incluso con la onda. La onda, que es un elemento que usaban con piedras, para tirar con piedras, tanto a los animales como a los españoles. Incluso todavía después de la independencia, de la jura de la independencia, todavía había en muchos lugares cuestiones ya de los indios, de los últimos vestigios de los indígenas, ¿no? De los ataques que hacían en las poblaciones, porque se llevaban lo que llamaban cautivos. Secuestraban. Sí, se llevaban a los hombres, españoles. mujeres, niños, lo que fuera. De todo se llevaban con ellos. Incluso hay una leyenda en Lampazos de que le llaman la leyenda del indio blanco. Pero no era un indio blanco, era un español que se llevaron de pequeño, los indios, se lo llevan con ellos a los lugares de las rancherías que ellos tenían. Las rancherías, también voy a explicar este concepto. Las rancherías indígenas eran pequeños lugares de ellos donde ellos habitaban, donde ellos vivían, en una especie de como campamentos apaches, por ejemplo, con palos y con una especie de lonas que se tapaban. No estaba bardeado. No había construcciones no había construcciones, por ejemplo, con el adobe que llegó con los tlaxcaltecas. No, sino que era todavía cuestiones de lugares del campo, como la madera, como los morillos, y que se tapaban con las mismas pieles de los animales.
el venado que cazaban, Conejo. el conejo y los demás que cazaban, y eso se tapaban ellos y hacían lo que llamaban pequeñas rancherías, que eran establecidas exactamente por lo que llamaban el capitán indígena. El capitán indígena plantaba esos lugares que se llamaban rancherías, y de ahí ellos se distribuían a distintos lugares, porque recordemos que eran nómadas. Claro. Entonces, se iban ¿Cuántas moviendo. personas formaban este grupo de rancherías? Variaba su número, pero eran en cantidades de 100, de 50, o de más o de menos, No, pero eran lugares muy grandes. Bueno, sí, era una comunidad. Eran grande, comunidades grandes. Que se movían en ciertas zonas, o sea, tenían sus lugares a donde llegaban en ciertas épocas del año. Eran exactamente como eran nómadas, eran espacios que se movían de una parte a otra. Incluso si vemos lo que le llamaba de los grupos indígenas, de las naciones indígenas, muchos de ellos se identifican, por ejemplo, los Alazapas, que eran una región, Bustamante, Villaldama, la parte esta de aquí de Cerralbo, y en algunos lados hacia el norte. Pero luego hacia el sur de Nuevo León, por ejemplo, estaban los Pames, los Pames y Borrados, ¿verdad? Zaragoza y Tamaulipas también. Y luego para otros lados, bueno, se empieza a ver, por ejemplo, Canambres en Tamaulipas y en Nuevo León. Y así estaban diseminados en distintos... Entre ellos se respetaban, entre ellos se cuidaban, tenían conflicto, se veían y no se hacían caso. ¿Cuál era la situación entre ellos? ¿Se sabe esto? Sí. Eran tan unidos que cuando estábamos hablando cuando iban a atacar a los españoles, se distribuían una flecha en exclusivo, y era el momento de decir, oye, se va a atacar a tal lugar. Y entonces se distribuían las flechas y los arcos entre distintos grupos indios. Para Entonces, que todos estos pueblos se unieran y atacaran A españoles. Muy bien. españoles. Todo el mundo, ¿desde qué edad sabían tirar arco y flecha? No, desde pequeños, desde niños eran diestros. No. Era un elemento indispensable entre ellos. Claro. Porque recordemos Sobrevivencia. que vivían de la caza y de la recolección. Entonces, generalmente tenían la enseñanza desde pequeños. Háblanos de los cuereros, de los dragones de cuera, y cómo se implican en toda esta historia. Bueno, acordémonos que también eran tan diestros en la curtiduría. Todavía hasta en la época contemporánea, en los ejércitos de la Reforma, las guerras de Reforma y demás, tenían que tener los caballos, las monturas y las hechuras de los cueros que tenían para eso. Y no solamente para esa situación, sino para cuando los indios estaban desnudos. Luego empezaron a usar para cubrir sus partes nobles los cueros del venado y del coyote y de los animales. Jabalí. Para poder cubrir sus partes, porque en las referencias históricas de los documentos de la colonia, siempre se citan que andaban desnudos completamente. Y los españoles incluso van reflejando, que dicen, no, es que es increíble que vemos a estos indios sin cubrir sus partes, y haz de cuenta que... Es muy extraño. Imagínate que de repente estás tú muy cómodo en tu colonia, haces la tortilla, ¿no? Y vienes venir una cantidad impresionante de hombres encuerados, todos corremos, pase lo que pase. Claro. Pero debe ser muy impresionante, ¿no? El ataque de personas completamente desnudas y desprotegidas. Más platicando alguna vez nosotros, aquí en el noreste la flecha era más pequeña, más delgada, y atravesaba la cota de malla del español. Entonces ellos vienen y traen como unas chaquetas, unos chalecos, que son capas de cuero y gamuza para detener, que no se quitaban para nada, nunca, ¿verdad? No, nunca. O sea, bañados, era muy difícil que se los quitaran.
Era su chaleco antibalas. Era el chaleco antibalas. Sí. Incluso si ustedes se dan cuenta, un cuerpo que se encontró en el viejo convento de San Francisco, que se dice que era el cuerpo de don Martín de Zavala, que él muere en 1664, y que es el gobernador que más años ha durado en el gobierno, porque él llega en 1626 a Monterrey como gobernador, que su papá era el viejo rico zacatecano, un hombre muy rico, don Agustín de Zavala Azcarretazábal, y él tiene solamente a don Martín de Zavala como hijo, con Ana de Sepúlveda, que luego después ella viene con su hijo don Martín y vive muchos años en Cerralbo, en lo que fue la villa de Cerralbo, que se eleva a villa en 1629, pero ese lugar es un lugar muy importante del reino, que era la capital, que era la ciudad de León, formada por Luis Carvajal y la Cueva. Llegan los españoles aquí al noreste, instalamos presidios para nuestra protección. ¿Cómo era el manejo y cómo se formaban los asentamientos alrededor de ellos? Bueno, los presidios eran soldados milicianos que exactamente eran sostenidos por el virrey de la Nueva España. En el caso de nosotros era Enríquez de Almanza, el virrey con el que más se establecen los presidios en el norte. Había el presidio de Monterrey, había el presidio de la villa de San Juan Bautista, hoy Cadereyta Jiménez. Había el presidio de Boca de Leones, hoy Villa Aldama, donde también había minas ahí. Entonces, ¿qué hacía el virrey? Pues para proteger a los españoles que estaban explotando las minas, forma los presidios, que eran soldados pagados por la caja. La caja, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, en un momento dado se pagaban por la Caja Real de Zacatecas, que era donde había dinero. Entonces de ahí se pagaban a los soldados milicianos, y que eran soldados que iban conformando una especie de construcciones. Por ejemplo, en Cerralbo, si ustedes van a Cerralbo, ahí todavía está el presidio de Cerralbo, que es de adobe. La construcción es de adobe, y que está situado ahí en un barrio que le llaman el barrio Italia. Italia, en Cerralbo. Y todavía hay ese vestigio. El de Monterrey se destruyó, ese estaba hacia la parte norte, hacia la parte saliendo a Cadereyta, ahí estaba la construcción de ese presidio. Hay que visitar para que conozcamos directamente, verlo y saber de qué estamos hablando, pero todavía de las pocas construcciones antiguas que quedan en esta zona. Cuando llegan los primeros españoles y empiezan a crear colonias, ¿cuál es el tipo de construcción que utilizan? Los españoles sí traían, desde la época de Carvajal, cuando llega aquí, llega al Reino de León entre 1570 y creo que 72, si no me equivoco, y luego en el 79 creo que regresa a España y luego vuelve a regresar. Y él traía constructores. Él traía constructores. Yo les mencionaba al inicio de la plática que él exactamente traía constructores, campaneros, traía para construir barcos o embarcaciones pequeñas, porque él se movió de Pánuco hacia acá por muchas partes del río navegables. Por ejemplo, Nueva Orleans y la parte de acá de la zona de México, ahí había navegación por embarcaciones pequeñas. Y en el caso de él igual. Entonces él traía una serie de elementos entre las gentes que venían con él, con varias cualidades. Claro, traía todo un equipo con diferentes habilidades muy específicas. Ahora, esto en el 1500 del 92 en adelante, 1600, en ese siglo, en esos 100 años, ¿cuál es lo más destacable, aparte del asentamiento, aparte de recibir estos conflictos con los indígenas?
¿qué es lo que puede destacarse que se hace ese progreso aquí? Viene la corona, Monterrey se expande. ¿Qué pasa en el 600? Bueno, se van haciendo nuevas poblaciones. Por ejemplo, las ciudades más antiguas que hay, la villa San Juan Bautista, hoy Cadereyta, su segunda refundación es de 1637. Pero lo que decía, por ejemplo, de la ciudad de León y Cerralbo, es de 1580, 81. Pero luego después se despobló y luego se repuebla otra vez, ya como Villa de Cerralbo, en homenaje al virrey. Y esa población se hace hacia 1582, pero hacia 1629, en la época de don Martín de Zavala. Don Martín de Zavala llega y repuebla, porque trae la misma capitulación de Carvajal, la trae Zavala. Pero ¿qué hace Zavala? Repuebla en vez de fundar. Va y repuebla San Juan Bautista, que se funda en 1609. La villa de San Juan Bautista, por eso por muchos años se llamó San Juan Bautista, hoy Cadereyta Jiménez. Y luego en el 37 se vuelve a refundar con Zavala. Pero se refundó, no funda él, O sea, viene y repuebla. todas estas poblaciones fueron intermitentes, se trata de, llegan, colonizan, tratan de crecer ahí, pasa algún conflicto, van, regresan. Así fue toda la colonización del noreste. Sí, sí. Incluso otra de las poblaciones que pasó lo mismo fue con el Valle del Pilón, hoy Montemorelos. Ahí hace una hacienda el capitán Alonso de León, que es un personaje también nuevo-leonés, muy importante, y él funda una hacienda en el Pilón de labradura, de maíz, frijol y aperos de labranza y demás, calabazas. Y luego después sus hijos continúan con eso. Y luego de ahí se desprende el Valle de la Mota, hoy General Terán, de Montemorelos. Y luego de ahí se desprenden también hacia San Felipe de Linares, que es una fundación de 1712. Ya más adelante. Más allá. Que Linares también llegó a tener más peso que Nuevo León en algún momento cuando se hace el obispado y aparte de eso, porque era un lugar de tráfico, de tránsito. ¿En qué año se funda el obispado? ¿En qué año se construye? El de Nuevo León es de 1777, 78, 79. Porque les decía anteriormente, nosotros pertenecimos por muchos años al obispado de la Nueva Galicia. Todos los obispos que tenemos... En Guadalajara. Todos los obispos que tenemos hasta ese año, el 77-79, venían en sus visitas generales al Nuevo Reino de León y a otras partes del norte del país. Por eso hay mucho dato muy importante en el archivo de Zapopan en Guadalajara, porque como nosotros pertenecimos allá, entonces muchos registros importantes de Monterrey, de Gualahuises, de todos los pueblos antiguos están allá. ¡Wow! ¡Qué interesante! Están allá. Lo que pasa aquí es un dato. Siendo todos primos, para casarse con nuestros primos necesitábamos una dispensa, que es dispénseme, me quiero casar con mi primo, básicamente, ¿no? Entonces mandabas a Guadalajara un escrito con tu línea genealógica, quién eran tus papás y todo, y en cuántos grados y por qué línea eras primo de esa persona para que te dieran un permiso para casarte. Por eso hay tanta comunicación de nosotros allá, porque los matrimonios, muchos de ellos, como eran entre primos, tenían que pedirse el permiso en Guadalajara. Qué interesante. Así es. Porque en estos procesos de la historia se cree que el obispado, ¿verdad? Se funda, o sea, cuando llegó de Montemayor, o sea, como si hubiera existido desde el principio en la ciudad. Y esto viene ya hasta 1700. Sí, o sea, sí. No fue así. Fueron primero todas estas otras ciudades, todos estos otros pueblos, como ahorita los conocemos como pueblos, y luego viene ya
la construcción ahora sí en lo que ahora conocemos como Monterrey. Y la grandeza y el engrandecimiento de los pueblos que hablábamos ahorita es que exactamente el Linares tiene una gran cantidad de haciendas ganaderas. Entonces había lo que le llamaban en el caso de los españoles la trasquila. O sea, la trasquila era que traían el ganado, las ovejas las traían a pastar al Reino de León, porque aquí había buenos pastos. Las traían del Bajío. De Querétaro, de Huichapan. Wow. Por ejemplo, mucha gente de Cadereyta son originarios de Huichapan. Ahí tienen una raíz muy importante, genealógicamente hablando, de Huichapan, porque muchos asentamientos de esas gentes que llegaban acá, pues se quedaron acá viviendo. Les dieron mercedes de tierras y todo, y se quedaron viviendo acá. Cuántas tradiciones, cuántas cosas hemos aprendido a través de estas conversaciones y tratar de descifrar más estos significados de palabras, de tradiciones, y me encantaría que pudiéramos seguir con otro episodio porque digo, esto solo fue brevemente una gran introducción, pero vamos a tener que hacer otro episodio definitivamente con usted sobre este tema. Claro que sí. Estamos agradecidísimos con el Museo de Ciudad de Guadalupe y sobre todo con su directora Claudia Ibarra por permitirnos estar el día de hoy aquí en este espacio, grabar y poder compartir con ustedes todo esto. Vengan al museo, no se les olvide, tiene piezas muy bonitas y está aquí para nosotros. Por favor, queremos saber qué opinan sobre todo esto, qué les gustó, qué no, en los comentarios. Por favor, en redes sociales, denos ese like, denos ese follow si todavía no nos han dado follow en YouTube, en Facebook, Instagram, ahí están nuestras cuentas de Raíces del Noreste. Queremos saber qué es lo que ustedes opinan y si hay datos históricos que de generación en generación ha llegado a ustedes, queremos también que lo escriban para comunicarnos con ustedes y saber más y complementar todo esto. Compártanos sus historias, compartan sus leyendas, sus tradiciones. No se las queden solo ustedes, compártanlas para todos, como aquí Don Panchito nos ha compartido su sabiduría y todo su gran saber. Y no se olviden, por aquí o por acá, no me acuerdo, hay una campanita, denle clic y suscríbanse.